Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. El tema de los videojuegos, estamos por iniciar una campaña en medios de comunicación precisamente para hacer conciencia de la afectación por estos juegos que utilizan armas reales, bueno, simuladas, pero que son armas simuladas reales y que tienen efectos muy nocivos sobre los adolescentes y los jóvenes, que generan violencia alrededor en las familias, en la escuela y en la calle, ¿no? Entonces, El gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, alista una campaña en contra de los videojuegos. ¿Pero no habría que hacer más bien una campaña informativa más completa sobre estos? Es decir, mostrando los contras, pero también los pros. Como ya se difundirán largo y tendido los efectos nocivos de los videojuegos, que valga la aclaración, se clasifican desde 1994 de acuerdo a su contenido en 6 distintas categorías, bien valdría la pena mencionar algunos de los muchos beneficios. En un texto publicado por la Revista Mexicana de Pediatría titulado Los videojuegos, ventajas y perjuicios para los niños, se enlistan distintos puntos a favor que me gustaría destacar. Por ejemplo, los videojuegos estimulan el desarrollo de las habilidades tanto físicas como mentales. Es decir, mejoran la coordinación mano-ojo, estimulan las distintas áreas de la corteza cerebral y ejercitan la capacidad de entendimiento y procesamiento de situaciones complejas. Se fomenta también el pensamiento lógico, los roles y las actitudes, pues en muchos juegos se provee al jugador la práctica de planear y anticipar las consecuencias de acciones específicas, fomentando la investigación, la memorización y, al mismo tiempo, el dominio de varios controles. Los videojuegos también son un reflejo de las decisiones tomadas por los jugadores, aportando a estos el desarrollo de una capacidad para estimar las consecuencias de sus propias acciones y de su efecto sobre los demás. Fomentan también los sentidos de autoestima y confianza en sí mismos. En términos sociales, el papel de los videojuegos lleva a fomentar la amistad, el liderazgo, la solidaridad, la cohesión y el sentido de pertenencia. Si los padres se integran, inclusive pueden potenciar una mejor relación familiar. En definitiva, los videojuegos ayudan a incrementar la habilidad de una persona para trabajar en equipo, pensar rápido bajo presión y crear estrategias. Los videojuegos no son el Satán moderno. Se ha encontrado inclusive que su uso puede beneficiar a niños hospitalizados, además de que hay por ahí quienes investigan su uso en lo que han denominado la terapia de videojuegos. Estigmatizar algo que inclusive se puede ver como arte no resulta benéfico para nadie. Desde acá un breve aporte en un episodio que, por cierto, habla de una serie audiovisual que sencillamente se coloca como lo mejor de los últimos años y que sí, sorpresa, se deriva de un videojuego. Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast. www.enriquefigueroa.mx. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este episodio que la verdad lo he estado saboreando ya desde hace algunos días y que, aprovechando lo que me comentaba mi querido amigo Eric Estrada, de que los cumpleaños se celebran todo el mes, pues también aprovecho para mandarle, quizá tardíamente, pero un abrazo cumpleañero a mi invitada de este episodio y pues de alguna manera así cerramos también nuestro mes cumpleañero. Mi querida Cat Power, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por aceptar la charla. Muchas gracias por invitarme, ya sabes que siempre me gusta mucho platicar contigo, aunque a veces sea difícil coordinar, pero tienes toda la razón, muy feliz cumpleaños a ti también, hay que celebrar todo el mes sin duda alguna. Y pues sí, con esto ya estamos cerrando, ¿no? Tristemente, nuestro mes. Exacto, que para algunos se les ha hecho eterno y bueno, yo también reflexionaba la semana pasada, para la gente que nos escucha en el futuro, pues bueno, siempre enero se hace para algunos eterno, y reflexionaba y decía, pues sí, es que el siguiente lunes, el día que se publica este episodio, pues sigue siendo enero, ¿no? 31 de enero y digo, no quiero entrar en confidencias, mi querida Kat, pero yo que llevo aquí la administración casera, cada 2 semanas se va al súper y tengo esos gastos, es como el gasto fuerte y demás, y digo, chin, y sigue siendo enero, o sea, ahora sí me pegó un poco ese asunto, pero bueno, pues nada, estamos empezando otro año, y te invité, mi querida Kat, para platicar de una serie que me ha llamado mucho la atención, y una serie que creo que apela justamente a
a los dos públicos que somos tú y yo, ¿no? Tú viniendo del mundo de los videojuegos, especialista en la difusión de los mismos, conocedora del mismo. Por cierto, perdón, es que tengo tanta familiaridad con Kat que no se las presenté, pero Kat es periodista especializada en videojuegos, ya tiene muchísimos años dedicándose también al podcasting. El podcast de Pixel Beats es uno de los podcasts del que ella es justo junto con Icepack, co-conductora y fundadora. Uno de los podcasts que más recuerdo de hace años, ¿no? Y que prevalecen y que se ha transformado con el tiempo, lo cual pues no es poca cosa. Mi querida Kat Power, ¿cuántos años de Pixel Beats, cuántos años de dedicarte a esto de la difusión de videojuegos? Está muy intenso, ¿no? Porque, o sea, cuando lo pienso es como no puedo creer que lleve tanto tiempo haciendo esto. Y por otro lado es como, siento que se me ha ido como agua, ¿sabes? El tiempo. Yo empecé tal cual pues hace 10 años, un poco más, cubriendo tecnología y videojuegos, ¿no? Y ya poco a poco me fui especializando en videojuegos. Con Pixel Beats tenemos, o sea, como de esta nueva iteración, como 7 años, pero en realidad lo empezamos hace como 15 quizá, porque empezamos el proyecto cuando estábamos en la escuela, ¿no? Entonces, en realidad, pues sí, hace mucho, mucho tiempo. Eh, y luego, pues así nos conocimos, ¿no, Enrique? Por culpa de nuestros proyectos mutuos. Sí, no, Entonces, sí, la verdad es que ya tenemos un ratote. Y bueno, ahora el proyecto, pues como dices, ha cambiado un montón y no solo es el podcast, ¿no? Es streaming, es video, es TikTok, es lo que sea que esté ahí en donde podamos hablar de videojuegos. sí, yo no diría por culpa, la verdad es que ha sido una fortuna encontrarnos, mi querida Kat. Justo estaba recordando que no me acuerdo si fue la primera vez que nos vimos, puede ser que no, porque creo que nos vimos una segunda vez y ya fue cuando grabamos. Pero bueno, el asunto es que hace tiempo justamente grabamos en otro podcast que yo tenía de un blog personal y hablábamos justamente de lo que nos juntaba en ese momento, que era música y videojuegos. El mío estaba dedicado un poquito más a música. De ese podcast creo que ya no hay pista. Pero sí, justamente estaba recordando eso y me daba mucho gusto, mi querida Kat. Y también quiero sumar, quizá un poquito a la polémica. Pues yo no te veo como una persona violenta, Kat Power, y eres fanático de los videojuegos. Lo menciono porque últimamente desde Palacio Nacional se ha estigmatizado mucho. No, bueno, no solamente la gente que juega videojuegos, a los que juegan los Nintendos, ¿no? En todas sus múltiples variaciones. Claro, claro. Pero, pero bueno, creo que ese será otro tema. Justo tengo ahí un episodio en donde hablé sobre distintas ventajas del asunto de los videojuegos, cómo se pueden abordar y demás. Es un No, tema está que a muy mí me... cool. Sí, déjale, busco el título, con una doctora de la UAM, justamente, que también Mm. no es para nada violenta, y bueno, en fin, la verdad es que es un tema muy, muy amplio. Pero bueno, de ese tema, ya aterrizamos en Arcane, que es una serie que se estrenó en noviembre pasado, mi querida Kat, y En noviembre, que, sí. y que bueno, pues no sé, platícanos un poquito de ello, porque justamente decía que yo que apelaba a los dos públicos, porque yo era de los que decían o de los que pensaban que LOL era una abreviación de otra cosa, ¿no? El De abuelo Laughing que... Out Loud. Exactamente. El abuelo que pensaba, pero mira qué triste, o sea, porque ya considerar un abuelo que cree que eso, o sea, eso ya es viejo. Yo pensaba eso y de repente escuchaba mucha gente que decía LOL, LOL, yo juego LOL y yo así de, pues han de estar ahí medio choreando o bromeando. Y no, resulta que es un videojuego que comienza en 2009 y pues Sí, es bueno. LOL de verdad, es como un hito, ¿no? Cuando inició, porque cambió muchas cosas acerca de este género que tiene, bueno, el género tal cual se llama MOBA, que tal cual pues es un juego de estrategia en equipos en donde compites con otras personas, ¿no? Entonces LOL, bueno, para que sea muy rápido entenderlo, básicamente se trata de que tú juegas, escoges un personaje, ¿no? Y te unes como a otras cuatro personas y con esas cuatro personas compites contra otras cuatro. Y están en una arena y tienen que llegar como a destruir la base enemiga lo más rápido posible, ¿no? Eh,
Y bueno, eso es básicamente League of Legends, ¿no? Pero Arcane es una serie sí basada en League of Legends, que claramente no tiene nada de esto ahí adentro, ¿no? Más bien, lo que ocurre con League of Legends es que su lore es muy complejo y muy completo, ¿no? En League of Legends hay muchísimos personajes y hay muchísimos campeones, ¿no? Que les llaman en el juego. Y estos campeones todos tienen backstories. Entonces, a partir de todas esas backstories, de todo eso, lo que hizo Riot Games, que es pues, la desarrolladora de League of Legends, fue crear como historias muy complejas que se desarrollan en el mundo de League of Legends, pero que no ocurren dentro del juego, ¿no? Más bien, los jugadores lo que tenemos es pues un montón de historias tiradas en sitios web, en cómics, en algunos como pequeñas historias animadas, pero en realidad no había como una historia tal cual como esta, ¿no? Que lo contara así de inicio a fin, cómo fue, que agarrara como parte de esas historias como que hay regadas por todo el mundo, ¿no? De League of Legends. Sí. Entonces, eso es lo que hizo Arcane, ¿no? Arcane agarró como algunas partes de estas historias de los personajes y de hecho reescribió algunas partes de las backstories que conocíamos de League of Legends eh, y las convirtió en esta historia, ¿no? Sí. No, no es necesario, y por eso decía yo lo de apeló, porque yo, por ejemplo, exacto, que decía que pensaba que el LOL era otra cosa y que y soy súper ajeno a esto del MOBA, ¿no? O sea, que yo no sabía que era el Multiplayer Online Battle Arena y que desconocía y que se me hacía raro un juego inclusive como LOL, porque yo no lo convivo en el día a día. Sin embargo, la serie me atrapa. O sea, la serie no Claro. necesito yo conocer exactamente todo el background, lo cual es algo padrísimo. Pero sí me gustaría quizá aterrizar en otra cosa, porque a mí se me hace interesante todo este fenómeno, querida Kat, que es yo inclusive he visto canales de. O sea, sí, ustedes mismas en Pixel Beats hacen todos los videos mientras están jugando, pero yo veo transmisiones, he visto hasta canales de televisión que hacen transmisión de torneos de LOL, ¿no? Claro. En esto que también ha sido el famoso eSport. Cuéntame un poquito de eso. Eso es algo que también me llama la atención. Hay torneos, se televisan, se narran, ¿no? O sea, hay un. Ahora que. League of Legends es un Ajá. mundo, de verdad es un mundo gigantesco. Digo, nosotras lo cubrimos como un poco, pero la verdad es que lo que yo hago es un cachitito del pastel de League of Legends, ¿sabes? Porque es gigantesco, como bien lo has visto y lo sabes. Bueno, LOL es uno de los esports más grandes del mundo. Se juega tiene sedes en muchos países, digamos la liga oficial de Riot. Una de esas ligas está aquí en Latinoamérica y ahora está basada en México. Mm. Y entonces a través de esa liga, pues lo sale directamente en TV Azteca. Ah, o sea, está en Eh, televisión nacional también. exacto, exacto. Wow. Es muy, muy grande, y tal cual, bueno, es como una liga tradicional de deportes, ¿sabes? Pero la diferencia es que pues están jugando League of Legends, porque League of Legends desde que nació, digamos, tiene como esta idea de ser muy competitivo, ¿no? De ser un juego en donde la gente puede mejorar, donde la gente va pues a competir, ¿no? A hacer como pues sí, hacer equipo y ganarle a los otros, ¿no? Y subir de nivel dentro como de los rangos del juego. O sea, eh, League of Legends tiene este sabor súper, súper, súper competitivo, tryhard. Los jugadores son muy intensos, algunos de ellos. Y bueno, hay personas como yo que en realidad yo veo mucho la liga, pero casi no juego el juego, ¿no? Entonces eso pasa también en este mundo gigante de League of Legends. Eh, y bueno, también ya, o sea, lleva tanto tiempo sucediendo la liga tal cual, ¿no? De esports, la liga en la vida real, que pues sí, o sea, obviamente en este momento es enorme, o sea, cada campeonato mundial tiene millones y millones de vistas, de personas que lo ven, ¿no? Eh, es un evento masivo, es un evento mundial, ese campeonato, digamos, sucede a fines de año desde hace ya varios años eh, y usualmente es como pues el evento de esports, ¿no? Del año. Es gigantesco. Dentro como de este mundo también de los esports, Riot empezó como a incursionar en otras cosas, ¿no? Empezó a crear canciones, ¿no?
Ujú. para la liga y ese tipo de cosas. Y de hecho, Imagine Dragons, que hacen el tema de Arcane, pues ya tenían como una historia ahí con LOL, ¿no? Ya habían participado en otros momentos con el juego, justo a partir de los esports. Sí, bueno, sí, el tema de la música era otro apartado que quería justamente agarrar, pero bueno, ya que lo pusiste sobre la mesa, de ahí se han derivado grupos, ¿no? Grupos, pues ficticios o no, un poco como gorilas, ¿no? O sea, grupos que sí tienen personas, pues obviamente de la vida real detrás, pero que en la imagen terminan siendo, versiones virtuales. Y por ejemplo, ahí están los Pentakill, ¿no? Un grupo de heavy metal, en donde, por ejemplo, ha Justo, habido justo, justo. cameos de Tommy Lee, que ahora pues va a hacer otra vez más ruido por esta serie que va a salir. Inclusive gente de Nine Inch Nails. KDDA, que es un grupo como de K-pop, ¿no? Ujú. True Damage, que incluye a un personaje que aparece en Arcane, que es Echo, ¿no? Y sí, Imagine Dragons junto con JID, que es un rapero y que, bueno, justamente da el tema al Arcane. Por cierto, el soundtrack de Arcane está disponible, por si lo quieren buscar, pero también ha dado estos grupos y, o sea, a lo que voy es que también ha derivado en otros videojuegos, juegos de cartas digitales, Sí, sí, sí. cómics, videos musicales, todo esto que decías, o sea, es un mundo muy rico, un universo muy rico que ha dado pie a otras cosas que me imagino, y no sé, ahí estoy aventurándome, a algunos les gustará a todos y a otros les gustará solo ciertos productos, ¿no? Claro, no, y de hecho, Riot Games, vamos, empezó con League of Legends, ¿no? Hizo este juego, les fue increíble con él y por mucho tiempo no hicieron otra cosa más que League of Legends, ¿no? Y se concentraron en League of Legends y hasta hace unos años empezaron a sacar todos estos otros productos, ¿no? De hecho, hace unos años empezaron a ordenar como todo el lore, como todas las backstories que tenían, hicieron un sitio que se llama Universe, según recuerdo, donde está todo recolectado, ¿no? Y a partir como de eso también empezaron a crear otras cosas. La música es algo que pues ya habíamos mencionado. Mm, y estos nuevos juegos, ¿no? Eh, hace unos años en realidad Riot Games solo era League of Legends, pero ahora pues ya tiene un montón de otras cosas, ¿no? Tiene Wild Rift, que es pues un poco como League of Legends, pero para móviles, tiene Legends of Runeterra, tiene TFT, ¿no? Y otro montón, bueno, acaba de sacar Ruined King, que es un RPG como más narrativo, que sigue una historia como más pues como un RPG, ¿no? Es como un RPG más tradicional que no tiene que ver con competencia, lo cual es un poco extraño para el mundo de League of Legends. Pero bueno, ahora ya tiene también ese tipo de cosas, ¿no? Y sí, o sea, se están expandiendo muy, 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 muy brutalmente, están creciendo muchísimo y están llegando como a diferentes medios, ¿no? No únicamente dentro de los mismos videojuegos, sino que también pues con este tipo de cosas como Arcane. Honestamente no esperaba que Arcane fuera tan bueno, o sea, no esperaba que me gustara tanto, Mm. porque te digo, o sea, la historia de League of Legends pues surge a partir de ser funcional para el juego, ¿no? Y de servir una función y de tener como esta backstory de los personajes y este tipo de cosas. Y digo, no es que las backstories sean malas ni nada, pero como que no tenían un orden ni mucho y tenías como que escarbar mucho, ¿no? Para entender lo que estaba ocurriendo. Y después de pronto llega Kane y es como de, ok, esto tiene sentido y esto está muy cool, ¿no? Como que no esperaba que lograran hacer algo tan bueno, honestamente. Porque también creo que para los videojuegos, para las historias de videojuegos, saltar a otro medio como este, ¿no? Como las series o como el cine, ha sido complicado, ¿no? En el pasado. No siempre se tienen buenos resultados, como sabrás. Entonces, sí, o sea, yo no le tenía mucha fe, honestamente. Me equivoqué, claramente. Arcane es una gran serie. Eh, pero bueno, teníamos que andar con cautela porque pues sí, hemos tenido muchos ejemplos de, de videojuegos que saltan a otros medios y resultan siendo flops, ¿no? O resultan siendo, pues sí, medio divertidos, pero no está tan cool, ¿no? Digamos. Sí, bueno, ahí hay que mandar justamente un recuerdo quiero en alguno de los muchos,
programas que hago dedicarle un episodio a la película de Super Mario, de Mario Bros. Que ya no me acuerdo si fue finales de los 80, inicios de los 90, pero yo tengo la teoría de que literalmente hicieron toda esa preproducción con, pues sí, con hongos alucinógenos. O sea, no hay forma en la que hayan llegado a crear lo que hicieron de forma cuerda. O sea, de verdad, o sea, Es una locura, sí. sí, sí, pero de verdad, o sea, ya hasta lo veo con cariño, Kat. De verdad sí lo veo con cariño y digo, wow, es que de verdad, ¿qué se metieron para imaginarse esto? O sea, es que no tiene sentido. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Y sí, ha sido complicado. Digo, ahí viene otra película de Super De Mario. Mario. Ujú. Exacto, ahora con Illumination, que pues han hecho cosas interesantes. Entonces, pues bueno, habrá que ver. Pero sí, ese es otro tema. Pero justamente digo, quería hacer una pausa porque, perdón, aquí sí soy el tío preguntón que no sabe nada de esto, mi querida Kat. Venga, venga. Pero, ¿qué es el lore? Lo has estado mencionando. Ah, ya, bien, pues sí, con el lore me refiero como a todas estas, pues tal cual como el lore en narrativa, ¿sabes? O sea, como todas estas historias que no suceden dentro de la historia principal, pero que le dan pues profundidad al mundo, ¿no? Entonces Ah, ok. son muchas historias que están detrás, ¿no? De lo que ocurre en League of Legends, eh, pero que pues le dan este sentido, ¿no? Es una parte del world building del Ujú. juego y que sí, o sea, que construya el universo alrededor del juego. Mm, para League of Legends, pues como es un juego completamente competitivo, esta parte, te digo, sucede fuera del juego, pero para muchos juegos pues sucede dentro, ¿no? O sea, se va creando poco a poco el mundo mientras lo vas experimentando. Ya. Sí, bueno, correcto, sí, porque es un término que no dominaba. Y justamente iba un poco eso, porque otra vez hablando de mi prehistoria con los videojuegos, sí me acuerdo que cuando jugaba, sobre todo los juegos de peleas, de repente los luchadores tenían, pues sí, como su backstory, ¿no? O sea, poco o nada Claro. te importaba. Porque pues tú llegabas, estoy pensando, por ejemplo, ahorita inmediatamente me acordé de Killer Instinct para Super Nintendo, y sí, o sea, pues tú llegabas y nada más te ponías a pelear y en mi caso pues eran botonazos, saludos a mi hermano que decía que me trababa y ni modo, perdón, pero sí ganaba. Y el asunto era, pues nada más eso y ya, pero sí, de repente veías que si la biografía, este personaje nace de ahí, porque cuando me metí a ver sobre League of Legends, pues me encontré todo, bueno, primero me encontré toda la compleja serie de estrategias y de cómo funciona y de Claro, quiénes por hacen qué supuesto. cosas y de repente como que me mareé y dije, a ver, o sea, terminar un proyecto de tesis me parece más sencillo que entrarle a LOL, ¿no? Pero, y de repente no vi historia y dije, ah, caray, o sea, no hay, o sea, ¿y cuál es la historia? Yo quería ver eso, o sea, ya sabes, literal, primera búsqueda, Wikipedia, historia, sinopsis, nada, y de repente dije, bueno, ¿y cómo hicieron una serie de eso? Y de repente me encuentro que hay 140 campeones o héroes, Claro. y entonces como que todavía se me hizo un poco más confuso. Ya entendí un poquito que no, o sea, es como el juego de batallas, como lo dices, o sea, que no era Ujú. tan importante. Pero de ahí, por ejemplo, me encontré justo con Legends of Runeterra, en donde ya encuentro videos en donde pues, ya hay una especie como de historias ahí. O sea, ya había una... Porque esta serie la querían lanzar en 2009, ¿no? A razón de los 10 años de LOL, y, y ya había como una perspectiva de hacer esto, de ir lo que, o sea, a medida que fue creciendo LOL empezaron a crecer las historias para crear también pues, los demás productos. No conozco el contenido de los cómics, en los cómics también se cuentan historias alternas, o sea, de ahí se fue enriqueciendo todavía más este universo. No fue en realidad a partir del resto de los juegos, sino que, te digo, hace unos años Riot Games como que dijo, vamos a ordenar todo lo que hemos hecho con los Mm. backstories, con el lore del mundo, eh, pero creo que fue como algo muy orgánico, ¿no? Dentro de la compañía, como que dijeron, bueno, necesitamos contar estas historias porque las historias le gustan a la gente, ¿no? Y ordenarlas de un modo en que tengan sentido. Dentro del juego, en realidad, veías algunas cosas, ¿no? Escuchabas a los personajes decir algunas cosas y medio entendías, ¿no? Que quizá ellos tenían pique con tal por alguna razón o quizá a ellos no les cae bien tal por alguna cosa, pero no era como algo que sabías dentro del juego, tenías que ir al sitio. En Runeterra también como hay algunas historias, ¿no? Y también, por ejemplo, en League of Legends y en los otros juegos, pues hay eventos y en estos eventos pues se cuenta como un poco de historias y hay cosas que ocurren
que cambian un poco cómo va el rumbo, ¿no? Del juego, que dan como un beat más de narrativa a lo que ocurre dentro de todos los juegos, pero en realidad, eh, digo, podría estar mal, pero según lo que ocurre es que ya tienen todas las historias base y estos personajes son los mismos personajes, pero en diferentes juegos, ¿no? Entonces las historias pues se asemejan y son muy similares porque ya tienen como esa base del personaje, digamos. Aunque, como te decía, por ejemplo, para Arcane sí cambiaron como varias cosas de los backstories de los personajes que participan dentro de Arcane, que nosotros conocíamos, pero que no suceden justo como estaba dicho, ¿no? Antes, que cambiaron un poco, o que quizá como rellenaron ahí los espacios que había en blanco, que le dieron un poco más de sentido. Mm, porque como todo este conflicto entre Vi y Jinx en realidad estaba como, pues existía, pero en realidad no, ¿sabes? O sea, lo vimos hasta ahora de este modo. Entonces, sí, o sea, creo que todo está ahí de algún modo, o sea, todas las backstories de todos los personajes están ahí, pero en realidad, eh, pues usan como estos backstories de diferentes modos, en diferentes juegos, en diferentes cosas, ¿no? Como la serie. Sí, y bueno, justamente quiero también abordar antes de pasar a nuestro corte, mi querida Kat, otra palabra que mencionaste que es importantísima y que creo que también es la base de justamente lo que vamos a abordar ya hablando propiamente de Arcane, que es todo este world building. Tú hablabas de que se había dado de manera muy orgánica y construir, hacer estos universos pues no es cosa sencilla, ¿no? O sea, en Star Wars pues, se dio de manera muy orgánica, ¿no? O sea, de la cabeza de Lucas salieron muchas cosas, pero después se fue uniendo a partir también de lo que los fanáticos empezaron a escribir, a hacer, ¿no? Sobre todo en esos años oscuros en los que no hubo Star Wars entre los 80 Claro. y los 90, ¿no? Y después, bueno, se vuelve a retomar con lo que Lucas vuelve a proponer para las precuelas. Y bueno, vemos como una compañía tan enorme como Disney, pues da tumbos, ¿no? Con eso, a pesar de que ya hay mucho creado, que mucho está ahí. Y por el otro lado, por ejemplo, vemos a un hombre como James Cameron, que seguimos esperando que, que termine sus películas de ay, se me fue el nombre, de, Estamos hablando de Avatar. sí, de Ah, Avatar, ok. exactamente, que está obsesionado con la idea, y el propio James Cameron lo ha dicho, de crear un universo muy complejo, ¿no? Y está tan obsesionado en esa idea que lleva años filmando las secuelas prácticamente de manera paralela, para lograr eso. Y eso, pues, no, eso no va a ser muy orgánico, no sé, digo, es otro proceso muy interesante, pero el world building no es cosa sencilla. Y también te lo pregunto a ti, mi querida Kat, porque además también ya te presenté como periodista, difusora de videojuegos, pero también eres escritora y tú misma también te has metido a crear un universo, ¿no? Por ejemplo, con Corintio, Estrellas en el Desierto, que por cierto está disponible en Amazon para que ustedes puedan adquirirla. Gracias, Em, gracias por la super presentación, Enrique. no, bueno, es que, o sea, crear un universo no es cosa Sí, no, no es sencilla. cosa sencilla, de acuerdo. Y cuando vi la serie dije, wow, o sea, este universo es riquísimo. Sí, no, y la verdad es que en la serie vimos nada, o sea, un fragmento de lo que es el mundo de League of Legends, porque Mm. como bien lo dijiste, hay 140 campeones y a cada rato agregan más, y cada uno viene de algún lado, tiene una historia muy rica, tiene un pasado, ¿no? Está en el League of Legends por una razón. Y sí, o sea, hay muchos otros lugares dentro de League of Legends que pues en Arcane no vemos, ¿no? Porque vemos una ciudad, vemos Piltover, vemos Son, eh, y, y vamos, o sea, en LOL están otros cientos de lugares, ¿no? Y hay otras cosas que ocurren que no vimos, ¿no? Eh, entonces, bueno, la verdad es que es muy rico, de verdad lo que hay ahí es muy interesante. Eh, Me gusta que estemos recibiendo historias contadas de este modo, porque como te decía, estaba como todo muy desordenado y no conectado. Eh, pero ahora, pues de este modo, creo que se conecta mucho más y creo que tiene mucho más sentido. Y creo que aparte es mucho más disfrutable para cualquier tipo de audiencia que no necesariamente tiene que saber lo que está ocurriendo en League of Legends, porque sí, es muy complejo, la verdad, también el juego. Y
una cosa muy cool también es que pues también para los fans resulta muy, muy divertido ver a los personajes ahí, ¿no? Y como que ver estas referencias, ¿no? De cómo se juegan los personajes dentro del mismo Arcane está como también como muy bonito e interesante. Sí. Bueno, es que, pues sí, o sea, todo lo que hemos platicado de LOL nos lleva justamente a pensarlo justamente como la envidia de todos esos que quieren crear productos, franquicias, llegar a nuevos públicos y no lo logran, ¿no? O sea, yo difícilmente voy a entrarle a LOL, lo confieso, ¿no? Claro, Pero claro. Arcane me tiene atrapado, ¿no? Y inclusive me metí a la página de LOL para ver sobre estos campeones, o sea, tratando de, pero ya no para el asunto de cómo los voy a usar en el videojuego, sino qué Para vendrá conocerlos. en la Claro. serie, exactamente, ¿no? Tratar de crear ideas y ver, o sea, ya me atrapó y me atrapó por otro lado, pues muy interesante. Vamos a hacer una pausa, mi querida Kat, para ya entrarle a Arcane, justamente, hicimos toda esta antesala que me parecía muy interesante, porque además también, spoiler alert, es un muy buen producto audiovisual, o sea, como material audiovisual, con su lenguaje audiovisual, es muy interesante. De verdad es que la calidad del mismo es muy buena. Entonces, pues bueno, vamos a platicar de Arcane. Estamos con Cat Power, estamos en este episodio dedicado a Arcane, la serie que se desprende de League of Legends, mejor conocido como LOL. Y que bueno, lo sigo diciendo para que se me quede en la cabeza, que no era lo que yo pensaba al principio. Ya regresamos. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Building Information Modeling, mejor conocido como BIM, es una metodología de trabajo colaborativo aplicada al sector de la construcción, una base de datos organizados para facilitar la gestión de proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción, mejorando el resultado y la eficacia en los procesos. Su característica principal consiste en permitir que todos los profesionales implicados en un proyecto de construcción puedan trabajar con acceso a la información en tiempo real, permitiendo desarrollar los proyectos de construcción de forma global e integrada, teniendo en todo momento presente la totalidad del proyecto de construcción en cada una de sus fases, desde su anteproyecto hasta el proyecto ejecutivo. BIM se usa para crear y administrar datos durante el proceso de diseño, construcción y operaciones. BIM integra datos multidisciplinarios para crear representaciones digitales detalladas que se administran en una plataforma abierta en la nube a fin de permitir la colaboración en tiempo real. BIM proporciona mayor visibilidad, una mejor toma de decisiones, opciones más sostenibles y ahorro en los costos de los proyectos. De esta forma, se reduce el riesgo de pérdidas de información que puede ocurrir cuando un nuevo profesional o grupo interactúa con el resto del equipo y modifica los datos del proyecto. Además, al gestionar toda la información y los recursos necesarios de un proyecto de construcción, representa una base fiable para tomar decisiones importantes durante la oferta, la ejecución o el mantenimiento del edificio. Este método colaborativo permite un correcto enfoque sobre importantes cuestiones como los vínculos con el entorno urbano, los costos de construcción, el mantenimiento y la eficiencia energética. Hasta la próxima. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazá en @marquiamx en Facebook y en Instagram. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Sé parte de esta comunidad. @EnriqueFAMX en Twitter. Y después de este breve corte, regresamos para hablar de Arcane, esta serie que se desprende de League of Legends y que se puede ver ya de manera completa la primera temporada, que consta de 9 episodios en Netflix. 9 episodios que a mí me interesó mucho. Digo, yo los vi prácticamente seguidos, pero me interesó mucho pensar y ver
que la estructura de los mismos fue que se lanzaron en tres, o sea, se lanzaron en partes de tres, y que esos, pues sí, 9 episodios, o sea, fueron tres paquetes de episodios que se fueron lanzando, funcionan como con una línea narrativa. O sea, si uno lee las primeras 3 episodios, se cierra un poco por así el arco narrativo de los personajes, y luego si uno sigue con los otros 3 y así, y bueno, los 9 terminan completando algo que seguramente hacia el final, no sé cuántas temporadas vayan a ser, terminará también cerrándose de esta manera. Pero, a ver, mencionaste, mi querida Kat, seguimos platicando con Kat Power, Legends of Runeterra, y de pronto por ahí me encontré con Runeterra. ¿Qué es Runeterra? Runeterra es el mundo en el que ocurre todo. Runeterra, así se llama todo este mundo, donde están todo lo que ocurre de League of Legends, ¿no? Arcane, ¿no? Como ejemplo. Pero Arcane, bueno, ocurre sobre todo en esta ciudad que se llama Piltover, ¿no? Pero pues Piltover está dentro de Runeterra. Ya. Sí, Piltover, que es una ciudad que está encima de otro, pues sí, de otra ciudad, una ciudad subterránea que en este caso posteriormente conocemos que se llama Sound, y que nos remite mucho también a estas historias de ciencia ficción del cyberpunk, ¿no? Este subgénero en donde estamos viendo una visión distópica del futuro, en donde tecnología sí hay de muy alta, de muy alta calidad, cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia, y por el otro lado vemos poblaciones pues marginadas, ¿no? Claro, Y completamente vulnerables, ¿no? exactamente, ¿no? Y de ahí se deriva un poco la palabra cyberpunk, cibertecnología, punk, pues toda esta parte rebelde que también pues nace a partir de pues la marginación y todo eso. Y un poquito ese es como el caldo de cultivo que nos ponen al inicio de Arcane. ¿Cómo recibiste Arcane cuando la viste por primera vez, Kat? La verdad es que yo me sorprendí muchísimo porque estaba como preparada para lo peor y me gustó mucho lo que vi, ¿no? O sea, tanto la animación como el estilo visual, como la dirección, me pareció que estaba todo como muy, muy bien, como muy coherente, muy bien construido. Y bueno, la verdad es que me enamoré instantáneamente de estos dos personajes principales, ¿no? Vi y Jinx, que creo que es uno de los conflictos, más bien es el conflicto, ¿no? Central eh, de la serie, pues me enamoré, ¿no? Como de esta historia de estas dos hermanas que se acaban separadas por razones, ¿no? No sé si podemos decir spoilers. Pues tratemos de evitarlos, pero finalmente sí, es un caldo de cultivo en el que, si bien estas dos personajes son como por donde gira toda la historia, vemos que todos están involucrados en esta situación en la que, pues sí, en este caldo de cultivo de estas dos poblaciones muy diferenciadas, ¿no? Sí, claro, porque desde el inicio lo vemos, ¿no? Vemos este Piltover gigante, ¿no? Que los edificios pues llegan al cielo con tecnología, como muy, mm, no sé, como muy lleno de vida, ¿no? Como muy lleno de cosas, pues una ciudad, ¿no? Tal cual, hecha y derecha. Y luego vemos bueno, y aparte, Piltover tiene como estas, es muy blanco, muy amarillo, como muy, muy luminoso, ¿no? Y luego vemos Zone, que pues tal cual está debajo de Piltover, que es un lugar como muy oscuro, un lugar bastante colorido también, lleno de colores, ¿no? Lleno de cosas, de personajes diversos, pero que sí, ¿no? Se ve que no la pasan bien, que viven una vida muy distinta a la que tiene la gente de Piltover, a la que está acostumbrada la gente de Piltover, y que tienen este conflicto porque pues parece que Piltover se ha olvidado de ellos, ¿no? Que más bien los toleran y es como de, bueno, ahí viven, pero pues no nos preocupamos ni por ellos, ni vamos a hacer nada porque sus vidas mejoren mientras nosotros estemos chido, ¿no? Es muy crudo y es bastante triste y como este conflicto, ¿no? Este caldo de cultivo, como tú le llamas, es muy, muy triste y muy desesperanzador de cierto modo, como encontrarte, ¿no? Con esta situación. Y creo que es bastante crudo en algunos momentos Arcane cuando te muestra estas desigualdades. Eh, y creo que eso lo hace muy rico, ¿no? Muy, muy lleno como pues de vida, ¿no? Como muy interesante. Entonces, la verdad es que
el rant eterno para decir que sí, la verdad es que la primera vez que lo vi, bueno, cuando vi los primeros 3 episodios, porque yo sí lo vi como un poco como salieron, yo estaba muy, muy emocionada. Fue como de no puedo creer que hayan hecho esto, ¿no? O sea, no puedo creer que se vea tan bien, primero no puedo creer que esté tan bien contado y que estas dos chavitas, porque bueno, yo cuando jugaba League of Legends, que ya casi no lo juego, a veces juego un poco el de móviles, pero cuando jugaba League of Legends, uno de mis personajes principales era Jinx, tal cual, ¿no? Ah. Y era como, no puedo creer que Jinx sea como tan profunda, ¿no? Y haya sufrido tanto, porque en realidad, o sea, como cuando la veías ahí en el juego, era como, bueno, pues es como medio un personaje a la Harley Quinn, sin mucha profundidad, ¿no? Ni mucho más ahí. Pero en realidad, pues sí, ¿no? O sea, creo que había algo más ahí atrás de esa fachada y me gustó mucho como descubrir a este personaje. Obviamente también me gustó mucho descubrir a los demás. Amo a Vi y a Caitlyn, pero bueno, supongo que podemos hablar un poco más de eso Sí. ahorita. Fíjate que yo también las amo y en realidad amo a todos los personajes. O sea, creo que es algo que hace muy bien Arcane porque Sí, creo que todos mencionaste están muy bien como llenos, ¿no? Muy bien contados. exactamente. O sea, digo, quizá por ahí, o sea, pero también porque nos falta más historia. Por ahí podremos decir, bueno, quizá el personaje de Jace Talis todavía le falta un poquito más Mm. su arco. Todavía hay por ahí algunas pistas se nos presenta un poquito más adelante un personaje que se hermana con el profesor, que también se nos presenta. O sea, hay muchas cosas que también se van cultivando en esta primera temporada para las cosas que vienen, pero lo que me pareció fascinante es justo eso, decías esa crudeza, hay mucha violencia en la serie, eso hay que mencionarlo, pero yo diría que más que la violencia gráfica, o sea, pues hay sangre, ¿no? Es esa violencia que mencionas, esa violencia de ese mundo em, tan complejo, tan dispar, y la violencia y el drama que van cruzando los personajes, porque realmente nos involucramos con ellos, o sea, sentimos la, pues sí, la tristeza de cada uno de ellos, o sea, de verdad nos vamos involucrando. Y también me parece muy interesante que a pesar de que sí están Jinx y Vi como los personajes, por así decirlos, eje de la historia, todos los demás está ya mencionado Jace, está Caitlyn, está Circo, está Victor, está Melmedarda, está Vander, está Echo, o sea, son personajes que podrían ser secundarios, pero que también tienen su desarrollo. O sea, está tan bien desarrollada la historia que también vemos y tenemos momentos de ellos muy importantes que seguramente también pues, son cultivos muy importantes para lo que viene. Sí, claro, la verdad es que todos los personajes, pues como decíamos, creo que son muy ricos, creo que todos son muy redondos. Sí, quizá excepto Jace, vimos muy poco de él, pero de todos los demás sabemos muchas cosas, ¿no? Hasta de Mel, creo que poco a poco nos vamos enterando de por qué es como es, de qué la motiva, ¿no? De por qué está en el lugar en el que está. Y también vemos como su propio conflicto. Y es muy interesante, ¿no? Ver a cada uno de esos personajes vivir su drama, creo que como dices, pues te conquistan, ¿no? Y te llevan como a sentir esta profunda empatía con ellos. Sí, y además también digo, esta investigación yo la hice por fines de difusión, pero si ustedes quieren llegar un poquito fuera de spoilers a las siguientes temporadas de Arcane, no investiguen más sobre los héroes, se los pido, porque de repente por ahí se van a encontrar con... Sí, no, no lo O sea, hagan. ajá, a mí me pasó con uno que dije, ay, ching, creo que ya me eché a perder algo, pero lo que me llamó la atención es que estas versiones que estamos viendo de estos personajes no son las versiones finales que vemos ya como héroes, o sea, todavía estamos viendo su backstory, ¿no? Sí, 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 estamos viendo tal cual lo que ocurrió con ellos, lo que vivieron ellos antes de llegar a, pues digamos, el juego, ¿no? Ujú. A lo que ocurre en el juego. Entonces sí, estamos viendo pues tal cual la backstory de sus personajes, estamos viendo quiénes son antes de... Y sí, pues creo que, por ejemplo, en el caso de Jinx, la ves poco a poco convertirse en el personaje que vemos en el juego. Porque, bueno, Jinx empieza siendo como esta niñita, como súper tímida, súper así tierna, y acaba pues
como ya muy similar a como la vemos en el juego, que es completamente distinto, ¿no? A como se ve en esos primeros episodios. Sí. Bueno, aquí yo no le tengo miedo, ya lo mencionaste. Pues sí, al spoiler, yo siempre digo que si el spoiler te estropea todo, digo, ya hablaremos ampliamente del asunto de los spoilers, pero aquí yo creo que el spoiler no te estropea la serie. La verdad es que el camino de la serie es muy entretenido. Entonces, pues sí, ya mencionaste este personaje de Powder. Que a mí, por ejemplo, me hizo pensar inclusive en la broma mortal de Batman, ¿no? O Claro. sea, en todo este desarrollo. Y además ahí, el personaje de Jinx también es muy rico en todo el aspecto visual, ¿no? O sea, todos estos, como glitches de imagen, ¿no? Esta advertencia que aparece en Netflix, ¿no? De que cuidado con ciertas imágenes, pues justamente hablan de todas las imágenes que van presentes en Jinx, porque además también no solamente está la animación en 3 dimensiones, sino también está una animación en 2 dimensiones, en aspectos muy puntuales, ¿no? Como cuando algunas cosas estallan, el fuego, pero estos aspectos también de Jinx son importantes porque aunque son breves, le dan una perspectiva muy interesante, pero el personaje de Jinx o sea, es muy oscuro, ¿no? Muy, muy oscuro, sí, muy oscuro. Es muy trágico, diría yo Sí. también. Súper triste, la verdad. Me da como mucha tristeza, pero creo que ahí mismo, en ese conflicto, ¿no? Con Vi, creo que está como mucho de lo que nos atrapa y nos conecta con Arcane, porque, bueno, no sé, o sea, yo quisiera verlas, ¿no? De nuevo, como cuando eran felices, digamos. Ajá. Y es súper trágico, la verdad, lo que ocurre. Pero sí, creo que también, como mencionas, creo que esta parte de la animación, de cómo está contado visualmente, es muy rico, vale mucho la pena verlo. También hay algunos aspectos sí 2D que creo que son puntuales, pero se notan bastante y le dan como otro sabor, ¿no? A esta animación 3D. Creo que con Jinx, ¿no? Exploran muchas cosas como distintas, ¿no? Como que la hacen distintiva y que le dan como su propio lenguaje visual, mm, que pues resulta como en un mix ahí como muy interesante entre 3D y 2D. Y también hay otros personajes, ¿no? Creo que hay una batalla como muy interesante en donde el tiempo se detiene, que es muy impactante visualmente. Dura como, ¿qué? 3 minutos esa secuencia, pero creo que es súper impactante visualmente y creo que a muchos de los que vimos Arcane pues nos gustó un montón, ¿no? Creo que es de las cosas que más se resaltan cuando la gente habla de Arcane, ¿no? Esas como secuencias eh, de acción que valen como mucho la pena. Sí, mucha gente le está comparando visualmente a lo que vimos en Spider-Man Into the Spider-Verse, pero a diferencia de ahí, que tenía su porqué, o sea, es una animación un poquito más como cortada, ¿no? O sea, vemos movimientos un poquito más, más cortados, pero tiene que ver con el asunto de que la idea era generarnos la ilusión de que estamos viendo un cómic. Claro. Entonces, pues estábamos viendo como viñetas. Aquí es una animación mucho más fluida, tan fluida que en este elemento que mencionas, destaca muy bien por el asunto del slow motion. El slow motion en animación es muy complicado. Y la verdad es que aquí se ve muy bien. Y además, también me estaba acordando de Zack Snyder. Aquí sí tienen por qué también el slow motion. O sea, narrativamente les funciona, les está diciendo Exacto. por qué lo estoy utilizando y termina siendo muy interesante. Y bueno, es el aumento del famoso frame rate, tratar de hacer, pero de verdad es que se ve muy bien. Sí, visualmente es súper buena. De verdad es que todo es muy fluido, todo tiene sentido. Creo que lo pensaron muy, muy bien, ¿no? Que iban a usar en cada momento para, pues te digo, para darle a cada personaje como su propio look y su propio estilo. Eh, Está muy, muy bien. O sea, la parte de la animación, la verdad. Sí, y el uso del color que mencionabas, o sea, por ejemplo, teníamos el color de Piltover y de Sound. De hecho, Piltover, lo vemos más como luminoso en la primera Ujú. escena en la que suben justamente los personajes de Powder, alias Jinx y Vi y sus amigos a ver por primera vez esta gran ciudad. Y después, a partir de la decisión que toman, se empieza a oscurecer un poco, ¿no? O sea, como una especie
de guiño a lo que vendrá, mientras obviamente pues toda la parte suburbana, subterránea, pues se mantiene en la oscuridad y que también nos habla de ello. Y pues digo, o sea, no sé si eso también ya estaba contemplado en la serie o lo agarraron del videojuego bueno, obviamente lo agarraron del videojuego, pero lo aprovecharon bien que es el espejo, ¿no? Entre Vi y Jinx, porque Vi es un color más cálido, ¿no? Son colores violetas, rosas, rojos, más cálidos, y Jinx es azul, también un púrpura, ¿no? Pero más fríos, ¿no? Entonces también nos habla un poquito de esa dualidad de estos personajes. Sí, sí, completamente de acuerdo. Creo que el uso de colores es maravilloso, está muy bien tratado, sobre todo en cómo se ven, cómo se contrastan estos dos lugares, ¿no? Y pues es necesario, ¿no? Para la historia, es útil para la historia que estos colores sean así, que contrasten de este modo, porque al final estás hablando de esto, ¿no? De estos contrastes, de esta dualidad, no solo de Jinx y Vi, sino también de Piltover y Son y de pues los otros personajes, ¿no? Que también tienen como sus propios conflictos con lo que está ocurriendo, ¿no? Entre este conflicto mayor de Piltover y Sí. Son. Y también marcar algo que creo que hay que destacar, que es a ver, en Arcane no se descubrió el hilo negro en qué vamos a contar. O sea, es una historia que hemos visto. O sea, si literalmente agarráramos nada más los arcos de cada personaje, pues no es, pues no es mayor complejidad. Y estamos viendo una historia en la que yo encontraba, mi querida Kat, para nada es una crítica, o sea, es algo positivo, porque muchos lo han tratado de replicar no lo logran. Y uno dice, a ver, no estás encontrando el hilo negro. El asunto de cómo pues sí, son como personajes, tratando de juntarlos a todos, que están tratando de demostrarse algo en una circunstancia, tras una circunstancia adversa o por una circunstancia adversa, en la que se tienen que reafirmar como algo, ¿no? O sea, por ejemplo, Vi tomó una decisión que pesa, que le va a pesar. También en su caso Jinx, Jace quizá queda ahí un poco incompleto, aunque más o menos vamos viendo hacia dónde se va. Personaje de Víctor, pues también por ahí medio vamos viendo. Caitlyn, pues también está peleando, quizá al revés, ¿no? O sea, de un legado que no está tan de acuerdo y que no le gusta tanto y no le sienta tan cómoda, y está tratando de reafirmarse para sí misma de una forma positiva. O sea, estamos viendo estas historias en donde estos personajes, pues están tratando de luchar contra eso que se les impuso en su momento, que también es algo muy propio como de la ciencia ficción, ¿no? En diversas historias que hemos visto. Sí, justo es una historia, como dices, como muy de rebeldía, ¿no? Muy de yo no voy a hacer lo que está impuesto, lo que me dijeron que era lo correcto. eh, y tiene como también mucho sentido pues con los personajes, ¿no? O sea, creo que estos personajes, con la edad de los personajes, son personas jóvenes, ¿no? Como luchando contra estas imposiciones de los adultos, de la sociedad, de el mismo, pues de la misma estructura, ¿no? Social, entonces sí, tienes toda la razón, o sea, creo que pues sí, la historia es como sencilla, la historia es algo que hemos visto, pero creo que lo que hace que sí nos atrape, que sea distinto es pues tal cual la riqueza de los personajes, ¿no? Y de cómo se construyeron a partir de pues sus diferentes tragedias Sí, personales. sí, la verdad es que es una serie pues muy interesante, atrapa, de verdad, se los vuelvo a reiterar. Kat, ¿qué otro detalle quieres destacar de Arcane? Además de que, pues, no sé si ya se sepa cuándo vamos a ver la segunda temporada, que la verdad, urge un poco, ¿eh? Sí, urge, pero uff, o sea, esto de la animación pues va a tardar. La verdad es que yo no esperaría verla muy pronto, pero sí, sí urge sin duda alguna. Bueno, algo más, algo que me gustó mucho también fue esta relación entre Vi y Caitlyn. Ujú. Creo que es muy divertida, creo que se desarrolla como de una forma como muy fluida, ¿no? Como muy orgánica, así. eh, y, y por ahí, o sea, vamos, es una amistad, pero tiene como todo este sabor como medio romántico, ¿no? Y ahí no sé si esto es algo que quisieron dejar así, tal cual, o sea, porque nunca va a ser algo romántico y eso está en nuestras cabezas, aunque no lo creo, o si también, como dices, es preparación
para lo que viene. Si es nada más como de, bueno, esto aquí es el inicio de algo y ya veremos qué ocurre más adelante, ¿no? Sí, sí, yo esperaría que sí se desarrollara, pero a ver, justamente a partir de eso que mencionas, Kat, estamos viendo, digo, para quienes aterrizamos apenas en este universo, bueno, y también para quienes ya conocían este LOL, porque como bien dices, son historias que se están, de alguna manera, pues armando ya, o sea, con todo el universo que ya había. Estamos viendo el nacimiento de una nueva heroína, que también es algo que siempre ha estado como pendiente, ¿no? O sea, yo siempre le voy a reclamar a Disney el mal tratamiento que le hicieron a Rey, ¿no? A Rey, O pobrecita sea, Rey, sí, o sea, no y se de lo verdad, merecía. pues sí, es que con toda la riqueza que podrían haber aprovechado, ¿no? Y darle un legado tan bonito, pero bueno, bueno, estas noticias, ¿no? De que, ay, como que debimos haber organizado pero bueno, ya después platicamos de eso, pero estamos viendo el nacimiento de una nueva heroína que tanta falta nos hacen este tipo de personajes, Kat. Sí, no, sin duda alguna creo que Vi, creo que Caitlyn llenan como esos zapatos, ¿no? O sea, sí creo que van a ser como estas personas, estas heroínas tal cual, ¿no? Eh, que van a, espero, lograr, ¿no? Hacer algún cambio dentro de de esta sociedad como bastante triste, bastante trágica, ¿no? En la que viven. Ay, digo, quién sabe, o sea, en el League of Legends pues nada está resuelto porque pues tal cual el juego necesita que la historia no avance muchísimo, ¿no? Para que el conflicto nunca se acabe, para que el juego siga funcionando, ¿no? Dentro del mismo universo. Entonces, bueno, yo espero de verdad ver estos conflictos resueltos de algún modo. Espero que no acabemos como en una pelea eterna sin sentido, porque eso no es lo que sucede en Arcane, ¿no? Los conflictos tienen sentido, los conflictos terminan. Entonces, sí espero como que veamos como más resoluciones, ¿no? A futuro, que podamos, que este conflicto central, ¿no? Entre Piltover y Son, pues de algún modo tenga alguna resolución. Eh, y bueno, también por allá, la madre de Mel llegó en algún punto cantando como mucho esta idea de irse a la guerra Ujú. y por ahí pues tenemos como otro hilo, ¿no? De otras cosas que están ocurriendo dentro del mismo mundo de Runeterra, que no conocemos en este momento dentro de Arcane, pero que seguramente vamos a ver más de esto para la siguiente temporada, ¿no? Y para las siguientes temporadas, quién sabe, como dices, quién sabe cuántas vayan a ser, pero pues con el éxito que tuvieron y con toda la riqueza que tienen ya de estas historias, la verdad es que podrían contar miles y miles y miles de temporadas, ¿sabes? Sí, sí, seguramente por ahí, digo, no creo que sea una locura, pero seguramente por ahí hay alguna película en la mesa, ¿no? Estaría súper cool. Sí, la verdad es Quizá que algo sí. como lo que ocurre bueno, lo que ocurrió hace poquito con Demon Slayer, que fue pues tal cual una temporada y luego una película y luego otra temporada. Eh, Yo estoy lista para ese formato también. Sí, que por Estaría cierto, muy ahorita cool. mencionabas justamente Demon Slayer, me remite también a quizá también un poco por el estilo y de lo que estamos viendo, a un anime, ¿no? O sea, Sí, totalmente, sí, no sí, sí. escapa de eso y la verdad es que eso también se vuelve muy rico y yo nada más quiero que no lo compre el ratón, para que lo dejen desarrollarse como debe ser ya después si quieren lo compran, pero espérense bastantes años. Mi querida Kat, pues nada, el fandom, muy intenso de LOL. Ah, tenía esta pregunta porque me quedé pensando, ¿sabemos si son, imagino que son, bueno, no sé, a ver, ¿quiénes son los que más juegan el videojuego de LOL? Porque de verdad la serie al pensarla, y ahorita con lo que estamos platicando, pues cierto, siento una fuerza femenina muy fuerte como el centro, ¿no? O sea, sí están los demás personajes, pero está Vi, está Jinx, está, está Caitlyn, está Mel Medarda, está la madre, que también es como esta fuerza por el otro lado, como dices, de guerra, pero es una mujer. O sea, siento más esta fuerza femenina que me encanta en la serie, y no sé si eso, digo, ha sido muy bien aceptada y la gente le ha gustado, pero está padre porque pues sí veo a las niñas, en convenciones, vistiéndose de estos personajes, lo cual me encanta y creo que es una forma también de atraerles, ¿no? Sí, claro, o sea,
Yo no diría que el core de los jugadores de League of Legends son mujeres, pero sí hay muchas mujeres. La verdad es que no tengo el dato exacto. Sé que hay muchas mujeres que juegan League of Legends, pero no son el core. Y de hecho, vamos, hay que mencionar esto. Riot Games tuvo como algunos problemas sobre acoso sexual en su propia compañía hace ya unos años. En teoría está rectificando el camino y están cambiando cosas dentro de la cultura de la empresa. Pero sí, o sea, algo que hay que decir de League of Legends es eso, ¿no? O sea, es un ambiente un poco tóxico, es un ambiente un poco tóxico también para las mujeres. Cada rato me encuentro con historias de chavitas que juegan League of Legends y que tal cual los otros los insultan, las insultan por que son mujeres, ¿no? Esto está cambiando, Riot Games está intentando, digamos, rectificar el curso, está agregando muchas más herramientas de moderación, está agregando cosas para que no sea tan sencillo, ¿no? Como molestar a los demás, pero sin duda es algo que el juego cargó consigo mucho tiempo. Entonces, bueno, Arcane sí es muy girl power, muy como female centric, como dices, pero el juego sí tiene como este historial ahí bastante negativo, no solo por la parte de las mujeres, sino también por como toxicidad en general, ¿sabes? Al ser un juego tan competitivo, ocurre, ¿no? Ocurre que la gente pues se pone muy mal, muy enojada en este tipo de juego. Te digo, están intentando dar más herramientas, ahora hay muchas más cosas. Cuando yo empecé a jugar League of Legends, por ejemplo, no había una herramienta que hay ahora en donde donde te dan como bonos por portarte bien, digamos. Eso no existía antes. Digo, esto ya también tiene muchos años que lo integraron, entonces te digo, están como agregando muchas cosas para que la experiencia sea como mucho mejor para todo tipo de personas. Pero yo no diría que todavía que están, digamos, libres de todavía. Esperemos que se logre, pero sí, o sea, hay como un aspecto pues bastante tóxico, bastante pues triste de la industria, ¿no? De videojuegos. Claro, sí, bueno, y también de las industrias audiovisuales y del mundo, ¿no? En Claro, general, por supuesto, sí, sí, por tristemente, supuesto. pero bueno, qué bonito pensar, digo, quizá a nivel de estrategia viene, pero me parece muy bonito pensar que Arcane justamente, pues sí, a mí se me hizo muy, como dices, female centric y me gusta mucho eso y creo que es algo muy positivo, otra vez, entre todos los miles de productos, pues encontrarnos a estas heroínas, ¿no? Sí, de acuerdo, Fascinantes, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo. pues ahí está, mi querida Kat. Te agradezco mucho por la charla. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden escuchar? ¿Dónde te pueden ver? Muchas gracias por invitarme, de verdad la pasé súper bien, ya sabes que me encanta hablar de esas cosas. A mí me pueden encontrar como Cat Power con un 3 en lugar de la E en Twitter y en mi canal de YouTube, podcast Twitch, que se llama Pixelbits MX. Nos encuentran en todos lados como con ese nombre, Pixelbits MX. También estamos en TikTok ahora, estamos en Spotify, entonces, bueno, si quieren escuchar un poco de videojuegos, eh, échenle un ojo. Lo que hacemos usualmente es jugar, ¿no? En Twitch y en YouTube, pero los jueves tenemos un programa en donde hablamos de un tema en general, de alguna cosa que nos guste o de videojuegos. Por ejemplo, esta semana hablamos bueno, la semana pasada, hablamos de libros, de nuestros libros favoritos de 2021. Y también hablamos de las noticias de videojuegos y las noticias de cine y TV. No todas las noticias de cine y TV, sino como solo las cosas que digamos que nos interesen, ¿no? Evidentemente hablamos mucho de Arcane, ¿no? Como de las nuevas cosas que vienen para series pues de ciencia ficción y fantasía. Entonces, si algo de esto les interesa, pues ese programa lo hacemos todos los jueves. Está en formato podcast también. Se llama Pixel Beats con cerveza. Así es, pues la verdad es que éntrenle a todo lo que hacen
Icepack y Cat Power. Le mandamos un abrazo grande a Icepack. Y la verdad es que es padrísimo lo que hacen. Y pues me da mucho gusto volver a coincidir, mi querida Kat. Sabes que aunque han sido charlas quizá un poco diferidas en el tiempo, pues hemos podido coincidir en distintos momentos y me da muchísimo gusto. Sabes que me gusta mucho tu trabajo y por cierto no te lo dije, pero la otra vez estaba pensando en lo bien posicionado que está tu nombre, por lo menos para mí, porque la otra vez vi una placa que tenía las iniciales Kat, pensé en ti. Y la otra vez estaba escuchando en mi playlist una canción de Cat Power y pensé en ti. Pero bueno, creo que has hecho muy buena labor de posicionamiento de marca, Cat Power. Muchas gracias, Enrique. Mira, se hace el intento y si al menos tú piensas en mí, está bien. No, claro, siempre, mi querida Kat. Bueno, te mando un abrazo grande y ustedes vayan a correr a Arcane. Por ahí mencionó Kat Twitch. Si ustedes no saben qué es, pues vayan investigando porque seguramente por ahí se va a estrenar el nuevo episodio de la segunda temporada, así como sucedió con el primer episodio de la primera temporada de Arcane. Pues bueno, vámonos a lo que sigue, que es justamente una recomendación. Ya regresamos. Nuestra recomendación para el fin de semana. Y como recomendación para este fin de semana, un videojuego que pueden descargar de manera gratuita en sus móviles y un videojuego que me ha estado dando vueltas en los últimos días. Se trata nada más y nada menos que de Tiny Room Stories Town Mystery. Es un juego muy interesante en el que aquí sí van a poner a trabajar su intelecto de todas las maneras posibles. Es un juego de tipo puzzle, es decir, es un juego en el que se les van a poner alguna serie de retos muy complejos, o quizás seré yo nada más el que así lo percibió, pero la verdad es que son retos muy complejos que van justamente haciendo que cada quien que los vaya enfrentando pues se tope con nuevas habilidades, ¿no? Es un videojuego que nos presenta la historia de un personaje que se va encontrando en distintos lugares y que va a tener que resolver de alguna manera el cómo escaparse, salir de ellos, para encontrar un misterio. Y al final, que pues bueno, esa es un poco la recompensa después de este videojuego. La verdad es que resulta muy interesante, muy entretenido. Sí, les voy a ser sincero, es un videojuego que me ha dado de topes en los últimos días. Es complejo por muchos momentos, pero creo que es justamente un ejemplo de ese tipo de videojuegos que proponen y que nos ponen justamente a ejercitar nuestro cerebro. Tiny Room Stories Town Mystery es la recomendación para este fin de semana. Si lo descargan, no dejen de escribir cómo les fue. @Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram. Y así termina este episodio dedicado a los videojuegos y bueno, en específico sí a la serie de Arcane de Netflix, una serie que como ya platicaba se deriva nada más y nada menos que de un videojuego y que bueno, justamente nos da la invitación a que nos vayamos acercando a este tipo de materiales que creo que valen mucho la pena. Sin más, muchas gracias una vez más, como cada episodio, a mis Patreon. Muchas gracias Ligia Plácido, muchas gracias Claudia Villegas, muchas gracias por su compañía. Ya saben ustedes, si les gusta todo lo que hago, compártanlo. Si les gusta muchísimo, sean parte de mi Patreon, patreon.com/Enrique Figueroa MX. Se vienen más cosas, se reactivó una vez más el podcast de Clac, un podcast de Le Cinéma IFAL. La invitación está puesta ahí para que le echen una oreja y también tengo otra vez activo mi canal de YouTube en donde estaré dando algunas opiniones, algunas recomendaciones también adicionales a lo que hago en este podcast. Es Enrique Figueroa MX, así me encuentran en YouTube y en realidad todo lo que hago lo pueden encontrar en www.enriquefigueroa.mx, donde también todos los domingos estoy subiendo una reseña de una película. Básicamente la más reciente al momento en el que sale este podcast es de Matrix Resurrecciones. Saludos como siempre a la gente que nos escucha en el futuro. Sin más, yo soy Enrique Figueroa Anaya, los escucho en un próximo episodio. Espero seguir con su compañía. Adiós. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.